Dime, Hans. Sí, que siguiendo con lo que usted está diciendo, estamos en digamos, una crisis, estamos pasando un momento de crisis, incluso hasta no creo que de valores, pero sí de valoración de las cosas. Yo creo que el bicentenario puede ser una gran oportunidad para discutir lo que somos. Yo creo que si el primer centenario se discutió se hizo todo físico y las grandes obras en el bicentenario, los 150 años se vio todo el tema de las fuentes y la construcción de una historia oficial, por así decirlo, sobre la independencia. Yo creo que este bicentenario puede ser una gran oportunidad para discutir lo que somos como peruanos. Yo creo que es el momento que discutamos qué significa ser peruano y qué hemos construido como nación en 200 años, ¿no? O sea, porque si vamos a seguir discutiendo qué fue la independencia y cómo se hizo la independencia y vamos a seguir repitiendo los mismos nombres de siempre por los próximos 100 años, no va a servir de nada si nosotros no discutimos qué ha hecho el Perú por los peruanos, ¿no? Y qué han hecho los peruanos por el Perú. Entonces ese es el momento de llevarlo al debate público y llevarlo al debate en todo nivel, la idea de lo que significa el Perú. Y creo que el bicentenario creo que es el momento perfecto para meter ese tema, yo diría hasta de golpe. Bueno, buenas tardes. Quería un poco expandirme un poco en cuanto a ciertos puntos que se han tocado de manera bien breve. Con respecto al tema de la beca que se mencionó ahí, por ejemplo, es una beca que consideramos que, dado por la accesibilidad en cuanto a precio, como a cuanto el tema de que es un máster online y los profesores son profesores que están a la vanguardia y son los que se leen más, los que están, digamos, en su momento historiográfico y que tratan sobre el tema, son los mayores expertos sobre el tema de independencia de América Latina. Considero que puede ser muy accesible y muy beneficioso para que, si es que se quiere seguir con el tema de independencia, que es uno de los tópicos que se puede tratar en relación al bicentenario, sería una opción muy buena académicamente y también económicamente. En segundo lugar, como ya lo mencionaron mis compañeros, existe una historia mínima del Perú que se publicó en el 2015-2016 y que sigue estos modelos de historias mínimas de varios países de América Latina, varios países y varios procesos contemporáneos y sociales. Creo que podría ser una buena oportunidad quizás hacer un convenio con las editoriales que lo publican, como ocurre en el caso de México, que la historia mínima del país en cuestión, en el caso mexicano, se vendió a un precio mucho más barato, lo cual hizo mucho más accesible la masificación de este producto. Siguiendo con el tema de los libros, en México, cuando se celebró el bicentenario, hubo un proyecto muy interesante que fue hacer un compendio de historia regional por cada uno de los estados de los Estados Unidos mexicanos. O sea, es llamar a no solo historiadores, sino científicos sociales de cada región, para que cada uno de ellos haga profesionalmente y desde el gobierno un compendio de historia que abarque tanto desde los inicios hasta el contemporáneo. Vale decir que básicamente la producción fue tan inmensa que de los 32 estados de México, cada estado tuvo entre 2 a 3 tomos, digamos entre 600 a 800 páginas, por lo cual yo creo que se podría complementar la iniciativa privada de, por ejemplo, el IEP, que hace su historia mínima de Arequipa, que es su punto de partida para hacer historias mínimas de cada región. También hacer una suerte de equiparable desde el gobierno, que podría un poco acercar esta brecha que hay entre la historia limeña y la historia regional, integrándola definitivamente. Y una última cosa, la historia en las universidades peruanas se enseña con un fin básicamente de investigación. Sin embargo, en otros países, acá en Perú tenemos una riqueza cultural en cuanto a monumentos, museos de sitio, etcétera, que deberían ponerse en valor, y creo que quizás formar o promover carreras de historia que tengan aplicaciones prácticas como historia y gestión cultural, como se hace en la Universidad de Piura, la privada, podría ayudar a que se visibilicen mejor este tipo de y se revaloricen este tipo de sitios
más regionales, ¿no? Porque la idea es descentralizar el discurso de que en Lima está todo, en Lima están los museos, en Lima están los libros, en Lima está producción. En otras regiones pueden producirse, hay material, hay calidad, pero falta una iniciativa y quizás a veces falta formación. Gracias. Me queda clarísimo que uno de los ejes tiene que ser el tema regional y tenemos que aprovechar la oportunidad. Yo creo que una cuestión valiosa, y esto podría ser parte del trabajo que podemos establecer, es que ustedes elaboren una suerte de términos de referencia para que el trabajo sea estandarizado en cada una de las regiones. Es decir, qué es lo que se tiene que hacer, bajo qué metodología, cómo, pero lo fundamental, creo, con cargo a seguir discutiendo esto, establezcamos bien cuáles son los temas, ¿no? Ahora, a raíz de la intervención de Luis, surgen otros ámbitos de trabajo. Por ejemplo, la modernización de nuestras facultades, ¿no? Entonces, para eso sirve el Congreso, para sacar los proyectos de ley o invitar al ministro. Acá lo que se puede hacer son cosas como la siguiente: invitar al señor ministro de Educación y que ustedes expongan la problemática. Para eso sirve el Congreso. O sea, para hacer una relación directa con aquellos que son los usuarios, la sociedad en sí misma, ustedes que son los involucrados directos, ¿no? Pero para eso no podemos ir a esa reunión a pensar, ¿no? Ya tenemos que venir con algo establecido. Y como les digo, es importante pensar que más allá de la celebración del 28 de julio del 2021 o el 2022 o el 2024, es cómo entramos, qué hemos hecho en estos 200 primeros años, qué debemos hacer, y por supuesto celebrar, de acuerdo, pero ver cómo generamos las condiciones. Mira, la gran discusión también en 1921 la protagonizó la generación del centenario, ¿no? Que es distinta a la generación del 900, pero fueron dos generaciones que marcaron época. Ahora, ¿quién pertenece a la generación del bicentenario? ¿Quién es el personaje descollante? ¿No? En la generación del centenario uno tenía a Mariátegui, a Haya, al mismo Porras, a Sánchez, ¿no? Y en la generación del 900 a Víctor Andrés Belaúnde, a los hermanos Ribagüero, Álvarez Calderón, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quiénes son? ¿Se dan cuenta la crisis que hay? Es lo que Mario Vargas Llosa llama los mandarines. Un mandarín es aquella persona que cuando hay problemas se coloca por encima del debate y dice cuál es el curso de la nación. Hoy día, cuando surgen problemas, ¿quién es el peruano que se pone por encima y dice este es el horizonte y todo el mundo mira allá? O sea, ¿quién tiene esa autoridad intelectual, moral, ¿no? Yo creo que hubiera sido Paniagua si estuviera vivo, pero lamentablemente falleció. Entonces hay una crisis. Entonces, ¿qué dicen las sociedades? ¿Qué dice Toynbee, por ejemplo? En ausencia de la personalidad surge la colectividad. Entonces, ¿cuál es el colectivo? Y eso lo dice Toynbee hace casi 100 años, ¿eh? O sea, no. Entonces, allí, por ejemplo, la Facultad de Historia puede constituirse en el colectivo que diga queremos esto, ¿no? Para que el resto se pongan las pilas, o este es el horizonte. O sea, no hay que esperar la individualidad, hay que llenar ese vacío. Dime, Miguel Ángel, pediste la palabra. Sí, gracias. Bueno, un poco para explicar este tema de, digamos, por qué no hay un gran personaje, ¿no? Como Basadre o como Macera, es que una de las explicaciones es que ellos pertenecen, bueno, Basadre perteneció, digamos, a los tipos de trabajos en los que se ponía de relieve la gran historiografía nacional, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, el producto que salió de ahí fue la historia de la República. Y luego de eso vinieron corrientes historiográficas un poco más, digamos, distintas en el sentido de la posmodernidad y, digamos, enfatizaban el tema de la fragmentariedad. O sea, ya esta unidad que era, digamos, la gran historiografía, ya se comenzaba a fijar en temas más particulares, ¿no? Entonces, por ahí también se ve que no hay, digamos, una gran publicación, un gran personaje, sino que hay varios personajes importantes, varios historiadores, varios estudiosos, fijándose en temas particulares, ¿no?
Sin embargo, hacia el siglo presente, hacia el siglo XXI ya, se está queriendo volver a esta gran historiografía, ¿no? De las explicaciones generales, y bueno, bien por eso, ¿no? También en el sentido de, digamos, quién ahorita es alguien que es un referente en el tema, digamos, hay trabajos que se han hecho y que se están trabajando, sin embargo, que se están haciendo, sin embargo, no tienen de repente los canales, la difusión necesaria, pero yo conozco a varios compañeros egresados que sí tienen muy buenos trabajos acerca de la independencia y todo esto, y el asunto es que de todas maneras pues no tienen todavía no la gran relevancia como un Basadre, como un Macera, pero digamos sí hay interés y sí hay unos trabajos que ya se están avanzando. Gracias. Miren, desde la Ilíada, aunque no se sabe quién fue, o sea, desde Homero, el historiador tiene que ser un gran comunicador. Si Porras tuvo esa dimensión, o Basadre, fue porque no solamente escribían libros, sino también artículos y salían en la radio. Salvando la distancia es lo que puede, cuando uno piensa en un historiador moderno, siendo existiendo personas que han hecho grandes trabajos, uno piensa en Carmen McEvoy, o McEvoy, ¿no? Como quieran pronunciarlo. ¿Por qué? Porque escribe, aparece, ¿no? Entonces le da cierta connotación a su presencia. Pero hablando de Porras y de Basadre, no olvidemos que ellos surgieron en un contexto de gran crisis. El periodo de la posguerra con Chile, el periodo de la separación de Tacna y Arica, trajo todo un fenómeno de integración con el Perú que promovió a una gran cantidad de personas interesadas en nuestra historia. Entonces, un tacneño como Basadre se interioriza con el país para estudiar el por qué Perú pasó por esa crisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no aprovechamos esos eventos porque no hay una discusión académica y algo está pasando. El papel de San Marcos lamentablemente no ha podido ser reemplazado por la Católica, ¿no? El papel que jugó San Marcos también es una cuestión que tenemos que analizarlo. La Católica surge como la respuesta a los problemas políticos de San Marcos, pero luego también entra en una vorágine cuestionable como la que pasó últimamente. Entonces, hasta institucionalmente se generan problemas. Entonces, ¿cuál es la habilidad de una sociedad? La resiliencia, ¿no? O sea, salir de eso y ver cómo nos adecuamos. Entonces, estamos en una circunstancia histórica que puede permitir ese cambio. O sea, retomar ese contexto de discusión, de propuesta, de llenar vacíos, darle las características al Bicentenario. ¿Por qué digo esto? Porque yo no tengo la menor duda que conforme nos acerquemos al 2021, esto va a tener más y más interés. Así, sin ninguna duda. O sea, a 2 años y medio estamos en el momento oportuno para poner las bases para ordenar ese interés. ¿Me entienden? O sea, esta es la primera de varias discusiones. Priscila y luego Valeria, que todavía no habló Priscila. Bueno, gracias. Buenos días. Parte de lo que quería comentar en primer lugar era sobre el tema de esta celebración del Bicentenario, ¿no? Que se está mencionando. Creo que algo que se puede ver o tomar en cuenta también es el hecho de la comparación o ver cómo ya se han celebrado otros bicentenarios a nivel de América Latina o Sudamérica en general, ¿no? También ya se ha tenido el Bicentenario de México, de Argentina, de Chile. Ya se han mencionado algunos casos, no ha habido producción historiográfica, han habido programas televisivos, se han hecho muchos monumentos, plazas, recorridos históricos, pero también quizás se puede aprender de estas experiencias y también y sobre todo evitar también los errores o críticas que han tenido esos, ¿no? Sobre todo uno de los puntos que más resalta y que es común por lo menos en 2 países es que faltaba el involucramiento de las poblaciones indígenas. Entonces, quise también ver para ese lado. Ese era un punto, y el otro, con respecto a todo esto que se está mencionando también de la historia regional, existe por lo menos un programa dentro de la Universidad Católica, este proyecto de aula itinerante,
y que busca también, ¿no?, de que los alumnos y estudiantes a través de proyectos de investigación puedan salir fuera de las aulas, puedan salir a diferentes regiones. Se han hecho proyectos en Ayacucho el año pasado y también en Chepén. Entonces ya se está buscando esta comunicación o debate junto, sea con otras universidades, como en el caso de Ayacucho fue con la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que se buscaba ¿no?, generar esta comunicación, debate, compartir también las experiencias en temas de investigación. Y por el lado de Chepén, la investigación fue sobre todo en el lado de proyectos de historia local, porque lo impulsó también el grupo de la especialidad de voluntariado de historia para maestros, que es también en uno de sus proyectos, el de historia local busca juntar los conocimientos o unir la brecha que hay entre la universidad y la escuela. Entonces, justo como se está hablando sobre ese tema, ¿no?, de la crisis que hay en la escuela, la verdad que este proyecto ayuda a incluso cumplir con algunas de las capacidades que evalúa el currículo educativo en los colegios, no solo a que los alumnos puedan saber evaluar o interpretar fuentes históricas, sino también a que sean mejores ciudadanos. Es a través, y este proyecto ya lo hemos realizado antes, ya tiene 3 años en colegios. Hemos visto de que de verdad a través de que los mismos estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, ellos mismos impulsan sus proyectos y a través del estudio de su localidad, ellos pueden tener mejores también interpretaciones de su historia a través de los monumentos que hay, de las casonas que hay en el distrito en el que estudian o en el que viven, ¿no? Gracias. Hay un libro del IEP sobre bicentenarios que se han hecho ya en América Latina, y ahí concluyen en que nuestro gran problema es el institucional, ¿no? Esa incapacidad para juntarnos que a veces tenemos, a diferencia de otros países en los cuales hay un contexto mucho más institucional, ¿no?, más agregado. Valeria. Sí, bueno, siendo un poco con lo que dijo Miguel sobre entender un poco el paradigma donde estamos, también lo que un poco estos grandes historiadores, estos grandes pensadores, también creo que es importante entender que se ha dado también la profesionalización de la historia. Esto, discutiendo con un profesor de la universidad, decía, ya no, este fenómeno, no se ve casi como un fenómeno del historiador que también es ensayista, que también toma una posición crítica, ya no se da tanto de repente, porque en esta profesionalización misma de la carrera, muchas veces el historiador quiere mantener un poco una visión tan amplia que evita tomar lados. Entonces de repente se ha perdido un poco esta perspectiva del historiador que da su opinión crítica sobre los eventos de la sociedad para mantenerse como un historiador que tiene la capacidad de ver los diferentes lados. Eso lo estuve conversando una vez con un profesor. Personalmente creo que es una falla del exceso de profesionalización que se ha dado. El hecho de que muchas veces evitemos dar nuestras ideas e involucrarnos en el debate nacional. Pero bueno, creo que es parte del periodo en el que estamos viviendo. Yo no sé si, como usted dice, va a ser que va a salir un gran individuo acá unos años a base de esta crisis, o de repente va a ser el colectivo. Creo que no podemos encontrar una respuesta, no la vamos a encontrar. Lo único que podemos hacer es realmente, de alguna manera, como plantear todas las herramientas para que sea la alternativa que salga, exista algo. Porque sí, creo que es verdad que necesitamos involucrarnos en el debate y, por supuesto, estudiamos historia porque sabemos las capacidades que tiene de contribuir a la sociedad, no solamente para que se quede ahí. Un poco como aterrizando las ideas que está mencionando sobre el tema de la educación, sí, gracias Priscila por mencionar lo de HP, me lo tenía en la cabeza. Le quería contar también una iniciativa que ha habido de chicos estudiantes con los que yo fui al colegio, y ellos han creado básicamente una plataforma que busca de alguna manera simplificar contenidos. Lo han hecho en diferentes áreas, inglés, castellano, y una de las que quieren trabajar, me lo han comentado, es el tema de historia del Perú, porque tienen, parten desde esta idea de que se dan cuenta de que hay un problema en el conocimiento de la historia del Perú. Su plan, de lo que me han contado, es venderlo a colegios privados, que es lo que están haciendo ahora, y con esa plata dárselo a los colegios nacionales que quieran. Han tenido reuniones con algunos colegios de Fe y Alegría, tengo entendido, porque ese es su plan, ¿verdad? Es utilizar al privado para poder ofrecer algo al público. Entonces sí hay estas iniciativas. El tema es efectivamente qué pasa cuando todas estas iniciativas están sueltas, no se conocen. Entonces
de repente una opción es que trabajemos efectivamente como un grupo de trabajo, que tenga reuniones con estas diferentes iniciativas, que conozcamos de repente nosotros y juntarlos y de repente estructurar algo más. Porque usted tiene razón, si funciona cada una por su lado, el aporte que va a dar no es lo suficiente, y mucho menos ante la crisis que en verdad mental, política que estamos. A tema de ciudad, creo que no podemos quedarnos solamente como colegio, sino también promover de repente, por eso decía un poco, la visibilización de los acontecimientos políticos históricos. Y creo que casi interesante todo lo que se menciona de regiones. Perdón, ¿te refieres a las efemérides cuando dices visualización? Sí, pero a las fechas, como después hemos explicado, dentro de un contexto. O sea, no simplemente que sea hoy pasó esto, sino de repente, y sería un poco como nuestro trabajo pensar un poco más cómo hacer que esta fecha no sea solo una fecha, sino que se entienda la importancia que hay y la importancia de lo que se construye a base de este momento. O sea, pensar a la fecha como un punto de partida, y no solo las fechas que consideramos victoriosas, sino también muchas veces, o sea, a mí personalmente me gusta mucho la historia porque te muestra que a veces un evento que analizado por sí solo es una falla, es un fracaso, es analizado en el contexto de muchas veces puedes entender el porqué. Entonces de repente un poco como que podría ser un trabajo nuestro, presentarles de repente un programa con eso, y creo que podría vincularse muy bien con el tema de regiones, no solamente pensado en Lima, sino también visibilizar estos eventos a nivel regional, porque no podemos quedarnos solamente en los colegios, porque si bien es importante pensar desde el origen, no puede ser que simplemente esperemos acá que cuando los chicos salgan del colegio que estas ideas funcionen y tengamos una población con más conocimiento. Tenemos que pensar, creo que también en la población actual. Sobre el debate, creo que es importante tener esta plataforma de debate. No sé si conoce la existencia de la CONADEIS, no se reúne tanto, pero es bueno, es una conferencia nacional de estudiantes de historia. Una posibilidad sería promover los debates ahí, y de repente si usted está interesado, mandarles informes, buscar visibilizar ese mismo debate que se da de repente, si se puede, si hay la disposición de ambas partes. Buscar que la CONADEIS tenga, o sea, por ser un órgano que junta las diferentes especialidades de historia, ser más activos de repente. Creo que nos tocaría tomar ese rol. Sobre las becas, esto es simplemente algo que se me ha ocurrido porque sé que se hace en otros países. No sé si es viable en este contexto, pero muchas veces lo que se da no es necesariamente crear una beca destinada a un programa específicamente y todo, porque bueno, a algunos les puede interesar tal periodo, tal estudio, etcétera. Lo que se da un poco es que los estudiantes de alto mérito presentan por qué tal programa académico es beneficioso, cuál es el aporte. En otros países, por ejemplo, sé que en Ecuador algunos estudiantes son financiados para estudiar su maestría y luego regresan, creo que también se hace acá, pero con otras especialidades, con un contrato para trabajar en el país. Entonces, un poco se puede dar eso, ¿no? Se puede dar de repente, porque los estudios varían tanto que pensar en específicamente una beca para una universidad, no sé qué realmente tan factible y útil sea para todos, sino de repente crear una manera de poder justificar el por qué tal beca para tal programa sería útil y cuál sería el aporte que traeríamos al estudiar esa beca, más que pensar en un programa específico. Gracias. Solamente para aclarar, nosotros podemos intermediar con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura en el tema de becas porque en el ámbito parlamentario no hay presupuesto, pero eso no significa que no tratemos estos temas, más bien al contrario, hay que conocerlos para poder intermediar. Ahora, en base a lo que ustedes hablaban, yo quería hacer una reflexión ya de carácter final, que tiene que ver con que no podemos ignorar el papel de las redes sociales en la actualidad. En cierta medida hay que convertirse en una suerte de influencer de historia del Perú, o de la historia, ¿no? Tener o sea, a mí, por ejemplo, en algún momento lo intenté, y mis alumnos de ingeniería como yo empecé a hacer una serie de trabajos en YouTube hace 8 años, ¿eh? No estamos hablando, pasaron los años y yo veo mis trabajos desde el año 2006, 2007 en YouTube, 2008, tienen miles de visitas, pero todos son de ingeniería y yo he dejado eso. Entonces un amigo me decía, uno tiene que apostar, cuando por segunda vez fui ingeniero del año, a hacer una especie de Gastón de la ingeniería. En ese caso,
a través de las redes que ustedes se conviertan en una especie de influencers de la historia, y de esa manera se podría llenar ese vacío que ahorita no hay en los colegios, o sea, utilizar las redes. Porque miren, la situación ha cambiado de tal manera que, haciendo un paralelo con la política, siempre se habla de Víctor Raúl Ayala Torre, Luis Alberto Sánchez, se extraña esos políticos de antes, dicen. Yo no tengo la menor duda de que si esos políticos existieran hoy ya los hubieran troleado. Así de simple. Una circunstancia política hoy es mucho más difícil que antes, porque uno está al alcance de la mano. Antes el político era un mito porque solamente hablaba en el hemiciclo y no se transmitía en vivo y en directo, y por lo tanto uno se imaginaba sobre la base de lo que leía en el periódico y luego los veía episódicamente en las campañas electorales, y de ahí se formaba la figura del político. Hoy en día uno lo tiene al alcance de la mano, por eso la política está en crisis en todas partes, porque ya están al alcance de la mano y cualquiera puede opinar. Pero sin embargo, eso que puede significar una suerte de riesgo, tenemos que aprovecharla para poder influenciar en materia del Bicentenario. Acá el equipo, que está también a su disposición, tiene todo lo concerniente a ese tipo de plataformas. Si ustedes hacen un evento, podríamos transmitirla por el canal del Congreso. Aún más, podríamos hacer un evento de ustedes acá en el Congreso, ¿me entienden? De jóvenes, o sea, empezar a trabajar en conjunto, porque yo creo que el tema del Bicentenario es algo que tenemos que poner en el escenario. Ese es el paso número 1. ¿Y por qué? Porque yo la vez pasada me preguntaba, ¿cuál es la gran obra? Si uno le pregunta a la gente, ¿cuál es la gran obra de historia del Perú de los últimos años, o vinculada a la historia del Perú de los últimos años? ¿Cuál es el equivalente al Paisajes peruanos, al Perú Problema y Posibilidad, al 7 ensayos, ¿no? ¿Quién es el Kotler de la actualidad, ¿no?, para hablar de alguien más reciente? O el Pepe Matos Mar, con un libro de fines de los 50, único, pero que sin embargo se recuerda, ¿no?, por una frase, el desborde popular, más que por el contenido, ¿no? Porque cuando uno ingresa al libro puede encontrar una serie de vacíos, pero la frase, solo una frase, para que vean la potencia comunicacional, una frase hace al libro, sin que el libro sea bueno. No sé si me entienden. Pero sin embargo la frase reflejó lo que pasaba en el Perú con la migración andina. Una sola frase. Entonces, en los últimos años, por esa especie de desarraigo que hay respecto a la historia, ¿cuál es nuestra gran obra? Ustedes, como especialistas, historia de la corrupción, por ejemplo, ¿no?, que es la más popular, pero que, habiéndose hecho en Estados Unidos, es muy popular acá, del profesor Quirós, que fue una tesis, ¿no?, una obra extraordinaria, pero sin embargo no está referente a la virtud, sino a señalar que la corrupción en el Perú es una institución, o sea, porque son reglas de juego que se mantienen hace años. Entonces, una vez más, vamos por el lado de, sin embargo, ¿quién es el gran autor del emprendimiento? Miren, cuando yo era ministro de Trabajo, que tuve la suerte de ser ministro de Trabajo bien joven, yo tenía la oportunidad de hablar con mis equivalentes argentinos y chilenos durante la gran crisis económica, que estamos meditando sobre la gran crisis económica de fines de los 90 e inicios del 2000. Y decían, ¿por qué en el Perú no se vive con el dramatismo, con los suicidios que hay en Argentina, en Chile? O sea, realmente dramática la crisis económica. Y los sociólogos, ¿qué decían? Porque en el Perú, una persona que está pasando por episodios de pobreza no tiene ningún inconveniente en poner una frazada en la calle y vender lo que sea. Mientras en Chile, en Argentina, eso significaría demostrar públicamente que uno ha fracasado y prefiere morirse antes que convertirse en ambulante, ¿no? Entonces, ¿a qué viene eso? Ese espíritu de emprendimiento, que dentro de la informalidad, tantas cosas buenas hechas por nuestro país, no ha sido escrito más allá de la interpretación que hizo con el otro sendero Hernando de Soto, ¿no? Pero son desde la sociología, desde la interpretación económica, que creo uno de ustedes hablaba, el apego a lo económico antes que la interpretación histórica. Entonces, temas hay un montón. Y qué mejor que ustedes para utilizar las plataformas, identificar los temas, hacer los eventos, ¿no? Esta es una invitación para empezar a trabajar en conjunto. El Congreso no quiere tener el patrimonio de la decisión.
quiere que los que conocen, en este caso ustedes, nos ayuden a ver en la parte historiográfica qué es lo que tenemos que hacer. Yo en lo personal lo voy a transmitir a la comisión de la cual soy presidente. Me encanta mucho el tema que ha sido común a todos ustedes, que tiene que ver con la parte regional, que tiene que ver con que existe producción y existen las ganas de los alumnos de empezar a trabajar más y quieren que se generen las condiciones. Y por otro lado creo yo que ese tema de empezar a volver a enseñar la historia del Perú, que lo reclamaba el profesor Hugo Neira, o sea, que me decía es increíble que no se enseñe historia del Perú, es una cuestión que tiene que llegar al Ministerio de Educación. Pues no puede ser que no se enseñe historia del Perú en el Perú. Y ese yo creo que ese es uno de los factores que hay en nuestro país de desarraigo, ¿no? Porque nadie ama lo que no conoce. Así de simple. Entonces, si uno no conoce su historia, va a ser muy difícil que la ame. Yo les quiero agradecer a ustedes por su presencia acá. No lo vean esto como una reunión discreta, ya depende de ustedes en coordinación con Marilyn y el equipo, de que esto se haga más seguido. Podemos seguir trabajando. Sí, nos van a dejar su presentación, ¿no? ¿No? Lo que sucedió es que la invitación que hemos tenido, o sea, no hubo un canal directo, entonces lo que decidimos fue crear un correo que ahora se lo podemos dar a Marilyn y de repente desde ese correo mandarle la presentación, todo, un correo unificado para nosotros y tener una línea de comunicación más clara. Tomen en cuenta que esta es una primera reunión, hay una línea de comunicación, estando comunicados con el equipo, están comunicados conmigo, al final yo estoy acá no hay galones, yo soy un facilitador para que de esa manera todos nosotros podamos hacer un excelente trabajo por el Bicentenario. La próxima reunión va a ser con San Marcos o en la Villarreal con otra facultad. En un principio queremos hacerlo así individualizado y luego lo vamos a hacer colectivo, en una sala mucho más grande en la cual todos participamos, ¿no? El hecho que yo estudie ingeniería, por decir, en la UNI no me diferencia del de San Marcos, o sea, entonces al final todos tenemos que integrarnos. Igual creo que en el caso de ustedes, primero vamos a hacer una ronda rápida con facultades, vamos a ir a provincias también y luego ya vamos a tener algo más integrado. Y dentro, lo que sí tenemos que, creo yo que tenemos que ir pensando es, dentro de todo el esquema del Bicentenario, que ya está plasmado en el plan que ustedes tienen, hay que ver en dónde pueden apuntar. Porque no tomen en cuenta que estamos en el Parlamento, que es una instancia distinta al Ejecutivo. Lo aprobado por la Comisión yo no lo puedo desarmar. Eso ya ha sido algo aprobado por el Pleno. Sin embargo, los temas son lo suficientemente generales como para que podamos buscar una particularidad. Y mi consejo como profesor universitario es el siguiente: prioricen. Del universo de cosas que hay, ustedes están en capacidad de determinar qué es lo más importante. Pues si queremos hacer de todo, van a ver que vamos a hacer un poquito de cada cosa y no vamos a hacer nada. Así que prioricen y estemos en contacto directo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Es todo por hoy. Muchísimas gracias. Era la mesa de trabajo que organizó la Comisión Especial Conmemorativa del Bicentenario que preside el congresista Juan Chepuz con estudiantes del programa de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con quienes habló sobre las expectativas de los futuros historiadores en el contexto de la celebración del Bicentenario, hablar de ese tema en los colegios. Tenemos que hacer una breve pausa, ya volvemos.